Hoy celebramos a San Juan de Dios religioso. Cada 8 de marzo, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Juan de Dios, fundador de la Orden de los Hermanos Hospitalarios, la que posteriormente se denominaría, en honor al santo, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. San Juan es un símbolo de la vocación de la Iglesia a hacerse ella misma caridad con aquellos que sufren en el cuerpo y también en el espíritu. El aventurero llamado a servir a los que sufren. San Juan de Dios nació en Montemor, en Portugal, el 8 de marzo de 1495, y coincidentemente fue llamado a la casa del Padre también un 8 de marzo, pero de 1550, en Granada, España. Su nombre de pila fue Joao, aunque el mundo lo ha conocido siempre como Juan, Juan de los enfermos. Joao, con tan solo 12 años, tomó rumbo hacia Toledo, España. Allí empezaría su curioso itinerario laboral, que lo haría pasar del pastoreo, su primer empleo, a mercenario a los 27 años, cuando se enlista en la milicia del emperador Carlos I de España. Poco le faltó para morir ahorcado, a causa de un descuido suyo, que comprometió a su compañía militar. Años después, volvería a enrolarse para apoyar a Carlos I, esta vez no para luchar contra los franceses, sino contra los turcos que habían sitiado Viena en 1532. Santo de los libreros y mayordomos. Después de la milicia, decidió volver a su tierra, Portugal. En el camino, conoció a una familia noble, expulsada por el rey de Portugal a Ceuta, quienes lo contrataron como sirviente. Decidido a probar fortuna, empezó a trabajar como librero en Gibraltar, llegando a abrir una pequeña librería propia. Gracias a este oficio, tuvo contacto con la literatura religiosa de la época, que dejó una huella imborrable en su corazón. Por épocas, volvió a trabajar como sirviente, ejercitándose aún más en los dones y hábitos que Dios planificaría más tarde, cuando Juan se convertiría en servidor de los enfermos para siempre. Finalmente, Juan se hizo enfermero por vocación y convicción, pues descubrió que el amor a los que sufren dolor era lo que más le movía y llenaba el corazón. Juan se quedó prendado de este noble oficio, con el que aprendió a tratar a diario con ese Jesús sufriente, vulnerable, esperando ser atendido y consolado, y que siempre está presente en cada persona enferma. Un alma hospitalaria. Juan, cuando trabajó como sirviente, aprendió aquello de que en el servicio el amor se hace palpable, visible. Cristo se hizo servidor de todos, y fue quien más amó, y es quien más nos ama. Movido por esta convicción, el santo fundó un hospital en Granada, y posteriormente, junto con su grupo de compañeros, constituyó la base de lo que sería la Orden Hospitalaria, dedicada a la pastoral de la salud. Los miembros de la orden estarían dedicados por entero a atender a los pobres y necesitados. En aquel hospital, el hermano Juan trabajaría casi sin descanso durante 10 años. Fueron años duros, con muchas tribulaciones y dolores, que se hicieron más llevaderos, gracias a la oración. Sin Cristo, nada hubiese sido posible, pensaba Juan,
Son tantos los pobres que aquí llegan, que yo mismo muchas veces estoy espantado. ¿Cómo se pueden sustentar? Mas Jesucristo lo provee todo y les da de comer. Es Cristo quien cura. El hermano Juan, cada vez que podía, se ponía en presencia de Dios, o renunciaba a alguna cosa que le agradaba, para mantener contento al Señor durante la jornada, y seguir exhibiendo la sonrisa que animaba a sus enfermos. Ellos, desorientados por el dolor, muchas veces pensaban que Dios los había abandonado, y se veían caer en el abismo del desamparo, hasta que de pronto la sonrisa serena de Juan, y sus ademanes llenos de cuidado y afecto, les aliviaba el alma. Juan había interiorizado hasta el tuétano, que amar al que sufre es razón suficiente para desvelos y sacrificios. Ni cuando su propia salud lo traicionaba, buscó su seguridad o comodidad, sino siempre primero el bienestar del que tenía enfrente. En una ocasión, se produjo un terrible incendio en su hospital, y él, poniendo en riesgo su vida, se encargó personalmente de rescatar a los pacientes. Fue auténticamente milagrosa la manera como Juan de Dios atravesó el lugar en llamas, una y otra vez, sin recibir quemadura alguna. Aquel día, ni uno solo de sus pacientes sufrió algún daño. San Juan de Dios y la salud hoy. San Juan de Dios, además de ser patrono de hospitales y centros de salud, lo es de quienes trabajan en ellos en todas las áreas: médicos, enfermeros, administrativos y obreros, es decir, de todos los involucrados en preservar la salud y el valor de la vida humana. Asimismo, y no es poca cosa, es patrón de los que difunden libros en los que hay verdad, como los libros religiosos o de provecho espiritual. La salud es siempre cosa del cuerpo y del alma. Hoy su vida y ejemplo de entrega a los sufrientes cobran un sentido especial. Pidamos su intercesión por todos aquellos que se arriesgan en los hospitales y servicios de salud alrededor del mundo para servir a otros. Pidamos también por quienes padecen el dolor del deterioro corporal y la soledad que a veces acarrea la enfermedad. Actualmente, los religiosos hospitalarios de San Juan de Dios, sus hijos espirituales, continúan sirviendo en cientos de centros de salud en los 5 continentes. Ellos son testigos del valor único de la vida humana, que ha de respetarse de manera incondicional. San Juan de Dios, intercede por el alma de los médicos y enfermeros, por quienes ahora dan la vida en las zonas de guerra. Acompaña a quienes están enfermos y sufren soledad. Asiste a quienes no solo están afectados físicamente, sino también a aquellos cuyas mentes o almas están heridas o desorientadas. Que por tu intercesión todos recuperen el aliento, la paciencia y la esperanza, incluyendo a sus familias y a quienes los cuidan. Que nadie se sienta abandonado por Dios.